eso, con sus mayúsculas y minúsculas incorporadas y pensadas, que después voy a justificar por qué puse este título. El objeto A no es eso. Y lo primero voy a hacer, en principio, como un recorrido, yo no diría cronológico, sino cómo empezó, cómo advino el objeto A con sus diferentes formatos y sentidos y ubicaciones y funciones, ¿no? No me da como cronológico, pero sí cómo se desarrolló, ¿no? Cómo fue adviniendo este objeto A en Lacan. Lo primero que voy a decir es que el objeto A, la letra A estuvo en el esquema lambda en relación a la imagen del otro, en primer lugar, con I de A, imagen del otro, pero haciendo referencia a la minúscula de la A mayúscula del otro, ¿sí? Como un otro, como semejante en minúscula. Ahí no tenía la función de objeto A, pero ya estaba marcada la primera A, digamos, de Lacan en minúscula y con paréntesis, que refería a la imagen especular en el otro. Yo tomé como referencia, que no lo tengo acá, el libro, este libro, también lo tomé como lo leí para trabajar el objeto A de Lacan, el de Goulet-Goffet, y aparte lo de Alfredo, pero también lo de Goulet-Goffet. Me gustó el recorrido que él hizo y lo tomé para pensar. Bueno, se le da 3 propiedades. Nosotros vamos a ver al final de la clase muchas características del objeto A, pero esto al final de la clase, que las voy a ir mencionando a lo largo del trayecto. En primer lugar, voy a decir que es no especular, no refiere a una imagen, no tiene que ver con una imagen, es pulsional, porque en algún momento, y lo vamos a ver, él habla del objeto A con diferentes clases de objetos, como objetos pulsionales, y es un objeto parcial. En relación a los objetos pulsionales, que son objetos A, es parcial. No implica la relación natural objeto-sujeto de conocimiento, ya que supone un sujeto diferente frente a este objeto. Por lo tanto, no remite a esta relación ni al objeto de la realidad, ¿no? Ni a objetos de la realidad ni a un objeto de conocimiento. Que estas dos referencias suponen un sujeto determinado, también, siempre. Voy a hablar un poquito de lo que aparece en el seminario 6, como más allá de la idea que aparecía en el seminario 2, ¿sí? En el seminario 6 ya aparece el concepto de objeto de deseo, ¿sí? Y ahí lo diferencia del objeto de la realidad y objeto del conocimiento. No objeto causa todavía, objeto de deseo. Y ya acá marca que este objeto de deseo es un objeto que es diferente a los otros, por lo tanto, ¿sí? En este seminario. Y ya acá habla, ¿no? Esta es una cita del seminario 6, que dice: yo se los he dicho, es como corte, como intervalo, como el sujeto se encuentra en el punto terminal de su interrogación. Es también esencialmente como forma de corte que el A, en toda su generalidad, nos muestra su forma. En la mayoría de los textos que yo leí acerca del objeto A, el objeto A como corte está ubicado en el seminario 10, pero acá en el seminario 6 ya aparece, ¿no? Como una forma de corte, el objeto A. Después va a tener más explicaciones. ¿Tenés página o algo así? 20 de mayo del 59. En el 13 de mayo del 59 habla de cómo se diferencia de los diferentes objetos de conocimiento de la realidad, y la del 20, que es una posterior, habla de ahí el primer recorte del objeto A como corte, pero que después va a seguir, vamos a seguir trabajando esto mucho más a posteriori, pero es como una de los primeros momentos donde aparece, que yo lo tuve que leer varias veces porque la función del objeto A como corte está explicada mucho posteriormente, pero acá ya aparece la mención, ¿no? Bien.
Y él se pregunta cómo obtener un objeto, cómo dar cuenta de un objeto que no tenga que ver con ninguna cuestión especular ni narcisista, ¿no? También en este momento. Bueno. Luego del seminario 6, que aparecen estas cuestiones vinculadas con el objeto A, vamos al seminario 7, que yo siempre lo traigo, es un seminario que siempre aparece en nuestras charlas, porque bueno, es el seminario de la ética, y porque ahí aparece nuevamente el Das Ding conocido por nosotros, este que bordea el agujero, y en realidad ahí él no habla del objeto A, pero las características del Das Ding van a lo largo de su enseñanza. El objeto A va a tener las características de este Das Ding también, ¿no? Como real, aunque yo no encontré que haya dicho alguna vez que el objeto A es real. En algunos escritos está vinculado con lo real, yo no lo encontré, pero sí que tiene algunas características del Das Ding ¿no? Del seminario 7. En el seminario 8 aparece el concepto de la galma, que también va a estar vinculado al objeto A. Yo voy como rastreando el advenimiento y algunas características que se le fueron sumando a lo largo de la enseñanza para después poder definirlo, ¿no? Entonces, el agalma es otra característica. El agalma, lo busqué mucho, el concepto, porque me interesaba, viene de agálmata en griego, en plural. Y hace referencia a un objeto de valor, es un objeto insólito, que era para captar la atención de los dioses, ¿no? O para agradecerles, o para que los dioses le den al hombre algo porque lo reconocieron por algo, ¿no? Porque venció en una batalla, porque hizo una ofrenda para algo. Algo precioso. Algo precioso, ¿no? No tiene valor monetario, tiene valor mítico, no se mensura, no es mensurable de ninguna manera. Y es cuando un dios le dona, es un don también, a alguien algo, por ejemplo una espada, un tridente, algo. Y otra característica de la galma es que no es transmutable, o sea que es para una persona puntualmente, no es que se puede, se lo doy a otro, ¿no? Es particular. No es transmisible. No es transmisible. No, pero la transmutable porque que no es cambiable por otra cosa incluso. ¿Entendés? Como que te dio, es eso. Es eso, porque ahora voy a dar un ejemplo donde van a ver bien por qué. Aparte que no es transmisible, no es transmutable. Porque el ejemplo que da Alfredo es, cuando habla de esto, por ejemplo, si uno tiene un hijo que estudia música, y el que estudia música lo quiere mostrar, se lo quiere mostrar a alguien, entonces no es a cualquiera tampoco, y le quiere mostrar eso. ¿Qué valor tiene eso? Eso es el agalma, por ejemplo, ¿no? Es un valor que no se mensura, que no es transmutable, que no es transmisible. Es un don. Es un don. Que se le, ¿entienden? Por eso, y es particular, digamos. Y es particular. Por eso no es transmutable. Claro. Porque y ni intransmisible. No se cambia, porque no es que le querés enseñar a hacer huevos fritos, le querés enseñar como toco música. ¿Entendés? Le querés mostrar eso que es algo particular de esa persona. Y el objeto A tiene características porque es particular. Exacto. Porque no tiene par. No tiene par. Porque es parcial y no tiene par el objeto A. Por eso acá, ¿no? Estamos como, la idea es ir acercándonos de dónde, ¿no? Va a tomar esta. Por eso me pareció muy interesante el concepto de agalma, que lo trabaja el Gosset. Y también Cuando trabaja en Sócrates, ¿se acuerdan? También creo que en la ética. sí. Yo he escuchado, no me acuerdo, pero que O lo de Alcibíades. que Sócrates era feísimo. Sí. Pero que tenía alma. Sí, tenía. Para Alcibíades, por Sí, ejemplo, que era para muy Alcibíades. famoso. Sí. Eso Como que que es es algo único. que también recubre de una manera tan particular que le da brillo a aquello que lo posee. Sí. Independientemente Sí. si es lindo, o sea, que tampoco es un valor Sí, estético. no. También otros ejemplos era por qué, por ejemplo, uno elige una pareja que para el resto, ¿no? Así. Qué fea, puede qué ser. feo. Chica, ¿Qué le qué viste? linda. ¿Qué le viste? Eso. El agalma responde a la pregunta ¿qué le viste al otro?
Está en uno de los textos. ¿Qué le diste? El alma. El objeto A. Claro. ¿Qué le diste? Sí. O un estudio, o esto. Claro. ¿Esto qué es? Acá hay objeto A. Claro, acá hay objeto A. En cada uno. En cada uno, ¿eh? Por supuesto, en los que nos escuchan también, en los que leen, en los que leemos, o sea... Obvio. Sí, sí. Sí, claro. Bueno, estamos bordeándolo. Sí, sí. Y también diferencia el objeto parcial, al ser parcial lo diferencia el objeto parcial de Melanie Klein. En este seminario, en el seminario 6 lo hace la diferencia, ¿no? Obviamente, hace todo un desarrollo diferenciándolo de Melanie Klein, obviamente, pero lo tenemos que decir, digamos. ¿Sí? Bueno. Ahora voy a saltear un poquito, me voy al 20, pero lo armé así porque me gustó. Otra de las características que en el 20, o sea, muy a posteriori, pero que sirven para poder abordar este objeto, es cuando toma de Kant muchas categorías de la negación, ¿no? En relación a la crítica de la razón pura, en la analítica trascendental, empieza a hablar de cuatro clases de la nada, ¿no? 4 tipos de la nada, que solamente los voy a mencionar. Bueno, primero, rápidamente, sabemos que Kant habla de fenómenos y noúmenos, el noúmeno como vacío, como nada, ahí también, ¿no? Como que habla de un vacío inaccesible, inabordable, que también el noúmeno kantiano habla de la nada, ¿no? De eso a lo que no se puede acceder. No se puede llegar, es incognoscible, ¿no? Pero que tiene una potencia muy importante, ¿sí? Porque produce efectos en los fenómenos. Entonces, estas 4 clases de nada, de estas 4 clases que las voy a nombrar, una es el ens rationis, el nihil privativum, el ens imaginarium, y finalmente el que va a agarrar Lacan es el nihil negativum. El nihil negativum de Kant dice lo siguiente, este es el que toma Lacan, nihil negativum. El objeto de un concepto que se contradice a sí mismo no es nada, porque el concepto nada es lo imposible. Esta es de alguna manera la figura limitada por 2 rectas. Vuelvo a leer. Sí. El objeto de un concepto que se contradice a sí mismo no es nada. Paro la frase. El objeto de un concepto que se contradice a sí mismo no es nada. Porque el concepto nada es lo imposible. Kant, Kant. Pensemos en Lacan. Esta es de alguna manera la figura limitada por 2 rectas. Es un ejemplo que da, no importa. El concepto nada es lo imposible. Y el objeto de un concepto que se contradice a sí mismo no es nada. Esas 2 ideas. Entonces, el objeto A del nihil negativum de Kant, Lacan toma, ¿no? Características, vamos tomando, ¿vieron? Vamos tomando el Heidegger, esto ya al final, pero bueno, a ver, esto está en el seminario 20, pero recupera todo lo que él había hablado antes, finalmente, porque está en el seminario 20, en los 70, 72, pero recupera muchas características que le habían, Lacan, con su lógica, le había dado anteriormente, ¿sí? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí. Bueno, entonces, el objeto A conserva estas características, no cae bajo ningún concepto, ¿no? Es un objeto que no cae bajo ningún concepto, igual que el nihil negativum, es un objeto que no cae bajo ningún concepto. Y no hay concepto del objeto A, y no hay ningún objeto, no hay concepto del objeto A, no hay un concepto, el objeto A es A, B, C. Eso no hay. No. Hay muchas características, funciones, opera de diferentes maneras. Ahora, uno puede decir, el objeto A es esto. Es la clase de hoy. Y no hay ningún objeto que caiga en ese concepto, porque como no hay concepto, no hay un concepto. Y no hay ningún objeto que caiga en ese concepto. Por lo tanto,
Ese es el nihil negativum. Y por lo tanto esto le da una característica de parcialidad, porque como no es total, es parcial justamente por estas características también, ¿sí? Porque no hay un objeto que cae en un concepto, no hay concepto y por lo tanto le da características de parcialidad y no de totalidad. Tampoco es representable, ¿no? No es especular ni es representable. No hay ningún significante que lo represente al objeto A. No hay nada que lo represente. No tiene Vorstellung, no tiene ningún tipo de representación. Bueno. Y no es, bueno, vuelvo a repetir que no es especular ni especularizable. Bien. Ahora voy a hacer otro recorrido que me pareció muy interesante, que trabaja Willy Goffet, que está trabajado en los autores. En el credo está trabajado parcialmente, pero lo menciona hacia el pasar, pero a mí me pareció muy interesante, donde él trabaja tres predecesores del objeto A. Uno es el cero, que nosotros vimos con Frege, con la aritmetización de la lógica aplicada a la matemática, ¿no? ¿Se acuerdan? El cero, conjunto inexistente, el conjunto vacío del cual adviene el 1, que el cero funciona como subconjunto de todos los números, ¿no? Cuando moderniza la matemática aplicando la lógica en el siglo XIX, y un recorridito un poquito anterior es que el cero no aparece hasta el siglo XVI en Europa, más allá de Frege del siglo XX, pero hasta el siglo XVI no aparece ni como lugar, y esto era lo tenían los hindúes, ¿no? Dice los hindúes y los mayas. Los hindúes, los mayas, que me pareció interesante esto. Sí, los mayas tenían un espacio y que daba cuenta de la nada o el vacío. Y los babilonios tenían en toda la numeración, los números, un espacio vacío, ¿no? Un espacio que daba cuenta de que ahí no había nada, para significar la nada o el vacío, o la falta de objeto, porque no nos olvidemos que los números nombraban objetos. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la numeración tenía que ver con un objeto material? Bien. Si voy muy rápido, ¿estamos bien? Bien. Bueno. Esto es una. Otro de los elementos que son antecesores del objeto A es el punto de fuga. El punto de fuga en la pintura, Willy Goffet cita a Brunelleschi en 1425, en el siglo XV, donde él hace cuadros. Yo me metí para ver algunos cuadros de él, de perspectiva, buenísimos, espectaculares, como que es una geometrización del espacio, como Galileo, pero que coinciden en la época, ¿no? Como que todo se geometrizó, el espacio, los cuadros, todo advino geometría. O sea, obviamente, tiene que ver, digamos, ¿no? Como el advenimiento de la ciencia moderna. Sí, el Renacimiento italiano. Y los cuadros son como cuestiones, una caja exacto. Porque la idea era reproducir exactamente lo que nos ve, por eso es que, viste, a vos te parece que estás viendo una habitación. Exactamente, porque era que situar al observador del cuadro en el mismo lugar que el pintor. Y el punto, ese punto de fuga, es un punto abstracto, evanescente. La mirada se dirige a un punto que no está. Está, pero no está. Organiza, claro, la figura, pero es un punto que no está, o sea, no está. Entienden que ahí ya hay un punto evanescente también, es un punto de abstracción, la perspectiva. Es una idea abstracta ese punto. Y de tal manera que cuando uno dibuja una perspectiva, no necesitas dibujar por ejemplo, todos los árboles. Con dibujar dos y las líneas rectas y el punto de fuga en el infinito, alcanza. O sea, no necesitas las cosas, los objetos, ¿no? Otro de los pintores es Escher, que también en uno de los cuadros dibuja un agujero en el medio, como que también fija la mirada
¿no? Con una pregunta en la mitad. ¿Vieron cuadros de Escher? Sí. También Sí, son geométricos, son cuadros que se dibujan a sí mismos, como las partes que van y vienen a sí mismos, pero hay algunos que en el medio tienen un agujero. Sí. Otro de los elementos que también funcionan como antecesores es el papel moneda. Y él dice que antes todas las mercaderías, todas las mercancías se sustentaban en el valor oro, el valor del lingote de oro, material, en el oro como metal precioso. Amonedado. Claro, amonedado, pero era una cosa, era un bloque de oro. O sea, sigue siendo todavía. Los bloques de oro te los siguen vendiendo, pero digo... No, pero la moneda. La moneda, bueno. Moneda de oro, Lo que pasó, ¿qué pasó? Después esto fue sustituido por papel, ¿no? Los bancos, Ámsterdam, Venecia, habían letras de crédito, en vez de transportar el bloque de oro, monedas del banco, el banco empezó... Bueno, es una larga historia re interesante que yo acá, muy chiquito, lo estoy... ¿no? Pero cómo fue el pasaje. Estaría buenísimo leer un libro de economía porque... habla de esto. Pero el hecho de que sea papel. Ahora ya no es más papel. Que claro. sea equivalente. En esa época podías cambiarlo por el oro, porque te figuraba con cuánto oro equivalía. Sí, ahora también. Pero entonces, ¿qué es? No, después de Bretton Woods no hay más patrón oro. Claro, ahora no hay. No, bueno. Los chinos están agarrando la... No, bueno, pero ¿cómo no hay oro? ¿Por qué decís que no hay oro? Sí, hay oro, pero vos con tu billete dólar. No hay ninguna moneda que tenga patrón. Ah, no hay ninguna moneda que tenga el patrón. No, terminó el oro como patrón. Claro, entiendo lo que decís. Ahora está el dólar, el yuan, qué sé yo, con qué compite. No, pero esas monedas no tienen respaldo oro. No. Antes todas las monedas... O sea, tenían respaldo oro, claro. Ahora no. Papel. Ahora es el papel. Ahora se pasó al papel directamente. Igual salió. llamar oro. No. Venden el oro que... No. Antes todo estaba respaldado en oro, ahora no. Pero ¿cómo se fue alejando? Se pasó del oro al papel y se pasó del aval del oro a no tener, ¿no? Como que dobles pasajes, Sí, claro. Sí. Entonces, y los bancos, bueno, empezaron a fabricar moneda y ahora ni les cuento con la criptomoneda y con todo lo que hay, que ya directamente no hay ni papel. Ahora hace otra. Ya no, bueno. Yo prefiero tener papel. Bueno, pero ahora ya no hay ni papel. Está bien, pero ahora hay otra vuelta. No, tener ese asiento, se supone. Como un libro. Sí, o las cuentas que tienen, qué sé yo. Pero está por prohibir, ¿viste? ¿Qué cosa? No sé si en Suecia el uso de papel moneda. Ah, mira. Sí, ya están... Va a ser todo en plástico, ¿no? Bueno, en China, yo estuve en China. Sí. En China nadie usa papel. Nadie, no se usa papel directamente. Para cambiar, tenés maquinitas de que te cambian $100. Claro. 200, Y la cuenta, yo. sí. Y pasas tuk. Qué bárbaro. No usan papel. Directamente. En los centros tipo Shanghái, Hong Kong. En el campo hay papel. En el campo hay papel. Bien. Pero de arroz. Pero De arroz. Maravilloso. Bueno, entonces, ¿qué está diciendo acá con estos tres? Tomó estos tres, ¿no? Se podrían tomar otros, pero digamos como puntos, ¿no? Que se va perdiendo la cosa. Por eso el Das Ding, ¿no? Ahí se pierde, ¿no? Bueno. Ese objeto se va como corriendo, ¿no? Se va cambiando el concepto de objeto y por lo tanto de sujeto. Porque si el sujeto opera con la perspectiva, opera con el papel y opera con el cero, el sujeto también cambia de lugar. No es el mismo sujeto que operaba con objetos materiales, antes de la existencia de todos estos desarrollos, ¿no? Claro. Entonces él dice que hay un punto de imagen, no imagen, un punto de dinero, no hay dinero, y un punto de número, no número, ¿no? Como que, o sea, es y no es, todo es y no es, ¿no? El cero es y no es, todavía a muchos nos parece la duda, ¿no? Si el cero, o sea, imaginen el tiempo que habrá costado incluir el cero como número, siglos, por eso él dice número, no número, claro, y hasta ahora, el cero como que está y no está. Alfredo da un ejemplo de si uno contaba en la recta, contás desde el cero, pero a veces no contás, te queda como una cosa ahí, que contás del cero, ¿cuándo es uno? Ahí hay se provoca,
Piénsenlo. Sí, Se provoca un vacío. De hecho, en la recta, ¿viste? Cuando uno la dibuja, dice, bueno, punto cero, haces una rayita. Claro, ¿está el cero o no está? ¿no? O las Es un cuadras. inicio. Claro, ¿no lo contás o no lo contás? O las cuadras, cuando uno Exacto, empieza la cuadra, ¿no? Bueno. Sí, viste que tiene un pedacito que no dice nada. Bueno, pero cero. o sea, cuando nosotros le damos una segunda vuelta y lo ponemos a pensar, lo encontramos al cero, obviamente. No, pero a primera vista hay un hueco ahí. hay una cosa ahí que nos pasa. Y a nosotros que pensamos. No, todos nosotros, pero digo, ni digo los que... Las bestias. No digo los que intuitivamente, viste, no pasan. O sea, seguro. Digo, por eso él dice, no, esto de imagen no imagen, este punto de fuga, la moneda y el cero como momentos intermedios que previos al advenimiento de este objeto, que comporta estas características, objeto no objeto. Él lo llama objeto no objeto, que si uno piensa en el objeto A y sujeto no sujeto, porque ahí nos estamos llegando o estamos llegando a una definición de Lacan, ¿no? O sea, que es el sujeto, porque también sujeto era de carne y hueso como el oro. Claro, ¿no? O como el uno que remitía un objeto, o como los cuadros que no tenían perspectiva, que reflejaban directamente los objetos. ¿No? Por eso, ¿estamos acá? Ya. Entonces, todos estos elementos funcionan, él dice, como signos perturbadores, ¿no? Y que apuntan a que haya un otro que los interprete también, que es el sujeto, que también van a poner el sujeto en movimiento. Todos estos nuevos signos o estos nuevos desarrollos hacen que el sujeto también se mueva de lugar, ¿no? Al tener que manejarse con ellos, digamos, porque esto crea una realidad diferente. Esto, objeto no objeto, punto no cuadro no cuadro, ¿no? Moneda no moneda. Entonces, entonces, lo que él dice es que el objeto A va a tener características parecidas, ¿no? Va a tener el mismo lugar que el cero, que el punto de fuga y que el papel moneda, en esto de que es un objeto no objeto, va a compartir esto, ¿no? Dice, y voy a leer, en el marco de las prácticas algebraicas, te lo dice Legofé, en el marco de las prácticas algebraicas, pictóricas y monetarias, es primero un objeto de un nuevo tipo el que designa indirectamente al nuevo sujeto que pone en función, y eso es lo que de eso vamos a hablar, ¿no? Como que pone en función un nuevo sujeto. Este objeto es una nada que... no hay nada que se cuenta con este objeto. Este objeto no se cuenta. No hay nada que contar. Igual que, o sea, el cero se toma en cuenta. Este objeto no se toma en cuenta, ¿no? No se figura, no se compra, no se vende en relación a estos tres elementos. No es nada que es una cosa. Y es un objeto para un sujeto que es un representante frente a otro representante. Por lo tanto, es lo que decía antes, este sujeto tampoco es un sujeto material, tridimensional, sustancial, y este objeto tampoco es un objeto tridimensional, sustancial, energético y voluminoso y material, ¿no? Es un objeto que no es para un sujeto que no es. No es. En el sentido del ser. En el sentido del ser. Dado la mirada antiontológica, ¿no? Es un objeto que no es para un sujeto que no es, ¿no? En el sentido del ser. Y también nos remite al privativo griego, ¿no? El objeto A, como algo que se sustrae, ¿no? Como algo leído desde esa mirada, ¿no? Como el objeto A sustractivo. Tampoco es simbólico, no es simbólico, no es imaginario, hablando de los registros de Lacan.
Estamos en el seminario, pasamos por el 6 un poquito, pasamos por el 7 un poquito, pasamos por el 8 con el agalma, ahora vamos al 9 y al 10, que ahí Lacan, ¿no?, desarrolla todos los conceptos, son los seminarios, los seminarios donde más desarrolla los conceptos de el objeto A. También en el 20 lo vamos a ver. Seminario 9. Y acá, libro de Alfredo, libro excelente de Alfredo, excelente. La topología en la clínica psicoanalítica de Alfredo Edelstein, acá está desarrollado de manera exquisita el concepto del objeto A vinculado con la demanda y con el deseo, que ahora voy a pasar a explicar. Cita, voy a tomar las clases 22 y 23 del seminario 9, ¿sí? Las clases del 30 de mayo del 62 y del 6 de junio del 62. O sea, una viene después de la otra. En estas dos clases, Lacan trabaja a fondo la relación del objeto A en relación a la demanda y al deseo. Lo primero que va a decir es que la demanda del sujeto corresponde al objeto A del otro y que el objeto A del sujeto deviene de la demanda del otro. O sea que demanda y objeto A están en el nivel del otro, ¿no? Vuelvo a repetir. La demanda del sujeto, yo lo voy a explicar ahora mucho esto. Vamos a volver muchas veces sobre esto porque a mí me costó mucho entender esto, lo entendí y quiero compartirlo, pero iremos transitándolo. La demanda del sujeto, porque uno lo dice, no lo dice, o sea, lo dice como el representante para otro representante, uno dice, pero tenés que entender qué es. Cuando decís del otro, del otro, con A mayúscula, del otro sí con A mayúscula, sí, del otro con A mayúscula, sí, acá ya del otro minúscula nos desprendimos no, del otro con mayúscula, sí, del otro con mayúscula. Entonces la demanda del sujeto corresponde al objeto A del otro y el objeto A del sujeto deviene el objeto del sujeto deviene del objeto A del sujeto deviene la demanda del otro. Vamos a ver. Este objeto A es inaprehensible. No se puede agarrar, no se puede aprehender, no se puede tocar, ¿no? No hay forma de llegar, no hay forma de simbolizarlo, no hay forma de darle un significante. Yo acá no me voy a detener en el obsesivo, en la neurosis y en la obsesión, porque no me voy a detener en las estructuras clínicas, pero también hay un desarrollo vinculado con las estructuras clínicas en relación al objeto A. Pero quedará para otra vuelta. Acá vamos a tratar de entender el objeto A, que es mucho. Entonces, un poquito para atrás porque en el seminario 9 vuelvo al seminario 6, ¿sí? Pero poquito, porque solamente voy a decir que el A ya está en la fórmula del fantasma del seminario 6, ¿sí? En la fórmula del fantasma, que el seminario 6 trabaja sobre el deseo, no me acuerdo cómo se llama, el deseo y su interpretación, está en el 6, y ahí que hablaba de resto, ¿se acuerdan? Que yo había nombrado, que lo va a desarrollar más adelante, pero ahí desarrolla la fórmula del fantasma, en el 5 y en el 6. Bueno, en el fantasma está el objeto A también, ¿sí? Claro. En el fantasma está el objeto A. ¿Dónde es el objeto del deseo? Ahí es el objeto del deseo. En el fantasma, en la fórmula del fantasma, el matema del fantasma. Entonces dice, Lacan va a hablar del vacío y de la nada en relación a la demanda y al deseo. Del vacío y de la nada en relación a la demanda y al deseo. Leo una cita. Hay varias citas para poder entender. El vacío es lo que está adentro de cada bucle significante de la demanda, que es distinto al objeto A. Y dice, la demanda es el bucle significante repetido. Yo acá hice
una figura topológica que esta es imaginaria, no existe en la realidad material, pero como está dibujada y para poder pensar, no es esto. A ver, ¿no? ¿Entendés? No es esto, no, esto no hay, pero está, funciona como una estructura topológica, ¿sí? Es lo mismo que la banda cuando se corta, bueno, sabemos que no está en materia. ¿Qué dice? Que estas son las vueltas de la demanda, ¿no? Que él dice que es la directriz, lo llama directriz, las vueltas de la demanda. Entonces él dice que la demanda de uno, dice, las vueltas de la demanda encierra adentro un vacío. Este es el vacío, lo que está dentro de las vueltas de la demanda. Pero que el objeto A, yo lo hice, imaginémonos un toro, esto es una figura topológica que se llama toro. Esto es un toro, como un donut, ¿vieron? Vacío de la demanda, nada del objeto A. El vacío, las vueltas de la demanda en torno al vacío del objeto A. Acá está el objeto A, en el vacío, entornado por los vacíos de la demanda. Esto es lo que dice en el seminario 9. La demanda es el bucle significante repetido, ¿sí? El vacío no hay que confundirlo con el objeto A, porque el objeto A está vinculado con la nada del agujero. La nada del agujero, hablando de antiontología. La nada del agujero. Lo voy a leer muchas veces. Vamos al vacío. El vacío de la demanda. ¿Se acuerdan? El vacío de la demanda, del bucle de la demanda. Este es pongo el lápiz, el bucle de la demanda. Si una demanda es repetida, solo va a ser a causa de la frustración o de la insatisfacción. ¿Por qué se repite una demanda? Porque vuelve porque hay una frustración o una insatisfacción. Igual me llamó mucho la palabra insatisfacción, pero lo dice Lacan. ¿Por qué te llamas eso? Por la palabra. Porque me lleva energético a Freud, me lleva a Freud. Entonces me lleva a Freud el concepto de frustración más me da Lacan, pero insatisfacción me lleva a Freud. Entonces, si una demanda es repetida, solo va a ser a causa de la insatisfacción. Este vacío es correspondiente a la insatisfacción que justifica la repetición de la demanda, ¿sí? Pero no es el objeto A. Esta demanda, el objeto A es lo que es entornado por lo dicho, por la repetición de la demanda. El objeto A, que está acá, está entornado por los significantes de la demanda que se repiten. Vuelvo a repetir, el objeto A es la nada que está entornado por los significantes de la demanda que se repiten. Entonces, el objeto A está entornado por lo dicho. Dice, el objeto de la insatisfacción que causa la repetición de la demanda. Obviamente, porque si estuviera satisfecha no habría demanda repetitiva. ¿Por qué se demanda? Una, otra. ¿Se acuerdan que el deseo está más allá de la demanda en el grafo? El deseo está arriba, es lo que se escapa de la demanda. La demanda no agarra el deseo, porque es la nada que está dentro. El deseo está más allá de la demanda, ¿sí? No es la demanda. Y nunca la demanda intenta apresar el deseo, pero nunca va a lograr apresar. Lo que dice Alfredo, lo que dice Lacan es que el deseo se va a meter en el intervalo, en los intervalos de la demanda. Va a estar el deseo ese que no se puede llegar a decir, ni apresar, ni agarrar, ¿sí? Ni se puede nombrar. Entonces dice, cita página 245 con el seminario 9. Este vacío es distinto de lo que está en juego en lo que... es la cita de lo que expliqué, pero lo dice Lacan. ¿Sí? Es lo que expliqué, pero lo dice Lacan. Este vacío es distinto de lo que está en juego en lo que concierne al A, el objeto del deseo. Es distinto. El advenimiento constituido por la repetición de la demanda, el advenimiento metonímico, porque la repetición de la demanda tiene que ver con la repetición metonímica, eso que se desliza y es evocado por el deslizamiento mismo de la repetición de la demanda,
A, el objeto del deseo, no sabría de ningún modo ser evocado aquel en ese vacío ceñido por el bucle de la demanda. Ahí no es evocado el deseo, en la repetición metonímica de la demanda. Ahí no es. Debe ser situado, este objeto del deseo, A, en ese agujero que denominamos la nada, fundamental para distinguirlo del vacío de la demanda. La nada donde es llamado el advenimiento del objeto del deseo. Es lo que expliqué recién. Primero, ya entendí cómo hace Alfredo. Primero te explica y después te da la cita. Porque te da tanto pánico leer la cita que si vos ya lo entendiste antes, entras distinto a la cita. Claro. O no nos pasó. Sí, No te agarra el rechazo que te querés ir. Sí, sí. No, Está muy bueno. obvio. Yo entendí. Sí. Ahí hay una lógica, no la pensó, pero... Sí, obvio. Sí, con el otro Lacan también. Y bueno, Expliqué. bueno, porque fue la forma que él tuvo para poder entender y de desambiguar la cita. Exacto. ¿Está? Entonces, ¿estamos acá? Otra cita, chiquita. Si ustedes tuvieran lo que la demanda encierra en su bucle, ninguna necesidad de la demanda. Yo pondría, coma, habría. No lo dicen. No hay una necesidad de demanda si la necesidad está satisfecha. Obvio. Si no, no habría demanda metonímica, no habría significante que se repite. Obvio. ¿Está? Sí. Quedamos con esto. La demanda se repite en función del vacío interior que ella cierne. Acá está, esta es la próxima cita. Dice, cita, página 245 la misma. Son páginas muy... Sí, porque si hemos definido la demanda por el hecho de que se repite y de que no se repite, sino en función del vacío interior que ella cierne, ese vacío que la sostiene y la constituye, bueno, ese vacío que la constituye, esperen. Dice, para que la demanda, solteo la frase, para que la demanda sea demanda, a saber que se repita como significante, es necesario que sea frustrada. Si no lo fuera, no habría soporte para la demanda. Y después dice, otra. El vacío propio de aquello entornado por las vueltas repetidas de la demanda y el vacío propio que se produce cuando las vueltas de la demanda se cierran. A este último, Lacan llamará nada, o Rian. Rian es Rian, ¿sí? Esta es la nada. Bien. Bien. Entonces, la demanda se repite en función del vacío interior que ella cierra. ¿Estamos hasta acá? Bien. Lo que dice Alfredo es que esta demanda puede ser 1, 2, 10.000, 500.000, 800.000, toda la vida, mitad de la vida, un cuarto de la vida. La demanda, ¿no? La demanda. Dice que estas demandas producen el uno del toro, como que hacen el cierre del toro y provocan que el toro se cierre en uno, que quede como el uno del toro. Entonces, ¿qué quiere decir que este objeto A, porque todavía no es causa de deseo? Es objeto A del deseo, seminario 9. Vamos al seminario 10, aparece todo lo otro. Este objeto del deseo, que es A, provoca un movimiento, ¿no? Este objeto provoca movimiento. Dice, es lo que soporta el movimiento circular de la demanda siempre repetida. El objeto de deseo es lo que provoca la metonimia de la demanda, ¿no? Porque demanda y deseo están como articulados, ¿sí? Lo que provoca el movimiento es el objeto A. Siempre repetida. Dice, el movimiento de la bobina, esto lo llama bobinado del bucle, ¿no? Como una bobina, cierra su bucle. Bueno, y el movimiento lo genera el objeto de deseo.
Dice, es una definición del objeto A que se trata del objeto del deseo producido cuando se unifican todas las demandas consideradas. Y dice que este objeto A, este objeto de deseo, está articulado a todas las vueltas de la demanda, ¿no? Se articula a las vueltas, a los significantes, ¿no? A lo significa el intervalo, al S1, S2, ¿se acuerdan que estos bucles, estos bucles S1, S2, S1, S2, S1, S2 en bucle en la línea cerrada de Jordan? Estos bucles es S1, S2, S1, S2, S1, S2, S1, S2. Esto es, me olvidé, perdón, fundamental. Cada vuelta es S1, S2 con el otro. S1, S2 en un bucle. Es S1. Acá, está acá. A ver si encuentro. Sí, lo voy a encontrar. Acá. Bueno. Acá hay una, pero acá hay más. ¿Ven? Acá. Esto. Demanda, bucle significante. Sí, sí. Estas son las vueltas. Entiendo, sí. No lo había pensado así. Esto es. Sí. ¿Y por qué se cierra? Se cierra. Me parece porque hace uno, se cierra. Porque me da impresión de, justamente porque se repite a sí mismo. En una instancia se cierra porque se repite. Se vuelve, sí. Es como si se mordiera la cola. La demanda siempre se refuerza. Vuelve a sí misma. Por insatisfacción. Entonces, siempre está en el mismo lugar. Demanda. Demanda siempre otra cosa, pero se va deslizando, pero por algún motivo terminen cerrando en una. Es lo mismo, porque es lo mismo, porque okay. se demanda lo mismo finalmente. Okay. Porque se demanda lo mismo, por eso se cierra. No es una línea. Es una metonimia de lo mismo, es una metonimia. Bien, pero viste que la metonimia lo podés escribir como la recta, digamos. Sí. Todo desliza de infinitum. Acá no. Acá en la repetición no hay de infinitum. Porque la demanda está caracterizada por la frustración. No es lo mismo que la metonimia se sigue deslizando. Acá la frustración sigue demandando lo mismo, ¿no? Siempre diferente, pero es lo mismo. Claro. Es diferente, pero es lo mismo. Claro. Claro, claro, S1, S2, perdón. Porque no es este. Claro, además de algún modo también. Agrega una nota, ¿no? Sí, bueno, no, pero era muy importante. Sí, ¿Qué me decías? Pero vos ahí tenés además. No, esperá, no llegué. Por eso agarré uno. Tenemos que entender uno. Muy interesante. Yo tengo ese libro ahí. Excelente. Muy bueno, sí. Excelente. Este libro me parece difícil de entender. Ahora que ¿entendiste? Más voy a ir de otro modo. Bueno. Sí. Vamos con esto. Bien. Entonces, claro, porque esto es S1, S2, siempre es con el otro. Entonces, el deseo es lo que soporta el movimiento circular, ¿no? De la demanda repetida. Es la bobina de la repetición de la demanda que cierra su bucle. Por eso lo vuelvo a leer, como para que uno lo vaya pensando. Nos entre en la cabeza. Sí, lo vayamos tratando de agarrar este objeto de deseo acá. Bueno. Pero este deseo está articulado entre los significantes, pero no es articulable al otro, ¿no? Porque no le puedo decir deseo esto. Se articula entre los significantes. Sí. Está articulado entre los significantes. Quiero galletita, quiero agua, quiero café. Quiero que vengas más temprano, quiero que vengas más tarde, quiero que me hagas así, quiero que me hagas asá, quiero galletita, quiero estudiar, quiero que te quedes acá, quiero esto, quiero lo otro. Aunque yo digo quiero yo, se lo estoy diciendo a otro, porque yo no hablo solo, siempre es con el otro, aunque digo cosas mías, ¿eh? O sea, quiero estudiar, a la pared no se lo digo, siempre está el S2, ¿sí? Siempre hay un otro, aunque diga cosas mías. Lo puedo articular, pero no es articulable porque no puedo decir qué es lo que quiero. ¿Qué es? ¿Qué quiero?
Se articula entre los significantes, pero no es articulable. No puedo decir yo quiero esto, porque nunca es articulable. El deseo. Y es como decir nunca es decible. Nunca es decible. Nunca se puede decir que deseo. Se articula entre los porque se articula entre los significantes. Es muy bueno eso, porque uno lo dice, pero no lo dice. Claro. Porque entre los significantes se escapa. Claro. No es que no está dicho. Esa es la tarea del analista. Sí, como que no termina de decir. Bueno, porque nunca termina, porque es a medio decir. Claro. Y el analista intenta escuchar eso que se dice, no se dice. Con suerte, con mucha suerte, con estudio, con estudiar estas cosas. Con estudiar estas cosas. Que a mí es muy, muy importante, ¿no? ¿No? Quiero irme de vacaciones, quiero vender mi casa. Bueno. No, y aparte porque también depende de la posición, ¿no? O sea, de la lectura, de la postura del analista, la posición, no sé. A ver. En función de que depende digamos, cuál es el concepto pivote para escuchar, dirigir o escuchar un análisis. Si el concepto es el deseo, digamos, va a estar muy atento a de qué modo la demanda va dejando de escapar o dibujando algo de eso indecible, sí, que está obstaculizado, porque normalmente, digamos, el que está en análisis es porque tiene algún obstáculo con su deseo, ¿verdad? El que no está tan Otras lecturas, no, por supuesto, estamos hablando de... Claro, es más claro. Sí, pero hay mucha gente que por ahí no lo sabe. Sí. Digo, porque hay otras posturas que por ahí van a trabajar más la posición super-yoica, los que plantean la existencia del super-yo. Sí, ¿no? Sí. Hay toda una escuela, qué sé yo. Sí, sí. Lambertini, en fin, que trabaja más desde ese lugar y que por ahí no están tan atentos a pesquisar que del deseo se está jugando ahí. Se está jugando. O no sé. No surge. O aparece una demanda en bucle, con bucle eterno. La opacidad del deseo, bueno, qué sé yo, se trabaja el deseo aparece opaco porque está en los desfiladores del significante, claro, en la articulación, y porque se engancha con la demanda. Ahora vamos a ver cómo se engancha con la demanda del otro aparte. Además, claro, que esa es otra parte, claro, que complica. Claro. Y no es yo sola. Acá María, María. Una pregunta, dice... ¿Quién? Mariana. La Torre. Sí. Lacan dice que el objeto A está en el vacío que deja el bucle significante, pregunta. No. Lacan dice que el objeto está en la nada, que es el agujero que deja el bucle significante. En esta nada, Mariana, acá, esta es la nada. Esto es el vacío. El vacío es lo que da las vueltas de la demanda. ¿Sí? Esto es lo que está entre las vueltas de la demanda, en la metonimia significante. El vacío es lo que está dentro, es lo que se cierne un vacío en las vueltas de la demanda. Eso es. Eso es, ahí está el objeto A. Eso sería el agujero, el agujero, exactamente. Es la nada. ¿Se acuerdan del cero? Venimos de esas nadas, la nada de Kant. ¿Cómo? Todos, como decías vos la vez pasada, el cero, el vacío, la nada, son todos, digamos, por así decir, hermanos del concepto antecesores. Pero la función, como Lacan utiliza específicamente el agujero y la función del agujero. Entonces me parece como que sí, ahí queda más clarito, sí, que de ese agujero. Sí, de ese agujero. Sí, de ese agujero se trata. Y lo ubica y dice que es nada. Exactamente. Nosotros vimos en la nada de Kant, vimos el Das Ding de Heidegger, vimos la moneda del punto de fuga. No, todo esto, ¿no? va como acercando. Sí, ese es el agujero. El agujero. Sí. Más antiontológico que el objeto A, no vi. Bueno, pero este anillo de S1-S2 nunca va a estar alone y solo en la Tierra, porque siempre va a haber un S2, claro, con su bucle significa de la demanda,
y con su agujero. Entonces, ¿qué pasa? Uno es así. No me va a salir ahora. Esto es así. Bueno, esto, acá queda el objeto A. En la intersección. En la intersección de las dos nadas. De los dos. ¿Ven? Porque son dos círculos de demandas. Son dos cilindros de vacío y de nada, la nada. La nada de uno y la nada del otro. Es el agujero del otro. Es siempre con el agujero del otro. Siempre es con el agujero del otro. Porque es esa relación sujeto al otro. Siempre es del otro, claro. Ese uno, ese dos. Los dos toros inmisionados es... Los dos toros interpenetrados. Siempre tiene que ver con la falta del otro, con el agujero del otro. No solamente con el agujero del otro, sino con todos los otros. Porque, ¿se acuerdan como en química, cuando nosotros en quinto año veíamos que esas cadenas de ¿cómo era? De que no sé qué eran cadenas. Valencias, química, de todo. A mí se me ocurrió esa imagen, pero con toros. Toda la valencia esa de las moléculas que se enganchan uno con otro, pero con toros, porque no es solamente con otro, ese uno solo, sino con muchos cadenas, para atrás, para adelante, para el costado, para muchos. Son muchos dichos, muchas demandas, muchos agujeros de los otros. Es esa la estructura. Es un collar de anillos. Se llama topológicamente un collar de anillos. Eso. ¿Sí? Entonces, y acá Alfredo, una preguntita que se hace, que me encantó, que dice, ¿qué es para Lacan la realización del sujeto como deseo? Decirlo elípticamente. Porque se dice... conseguir una forma de decir que sin ser una vuelta repetida de la demanda sea capaz de englobar al objeto del deseo. O sea, sin caer en la demanda, ¿no? Pueda advenir el deseo sin caer en la demanda. Que sea más allá de la demanda el deseo, ¿no? Eso. Sin ser una vuelta de la demanda, porque el deseo está más allá, sale de acá. Debería salir, correrse del agujero del otro, correrse de alguna manera, decirlo entre los significantes y salir de la demanda. Y a veces elíptico porque no se puede decir. Y a veces elíptico porque es opaco. Entonces, es un acceso difícil. Es lo que pone en movimiento. ¿Qué? ¿Qué pensabas? No se me ocurrió algo como la misma poesía, ¿no? Que trata de cernir algo sin nombrarlo, pero lo presentifica, ¿no? Sí. Pero eso vos decís que en realidad se va a repetir, va a haber otra cadena similar así cerrada y se va a ir cerrando, siempre va a quedar cerrado. Es que la demanda no desliza, digamos. Y la verdad que yo no sé cuándo se abre. Cuando queda suelta, suelta la cadena, vos decís. Y no, eso no estaría dentro del modelo, me parece, que se suelte. No, la verdad no lo pensé. Lo podemos pensar, pero no lo pensé. Está buena. Y pero si aparece el deseo. Yo creo que el deseo, el deseo para mí se localiza justamente en la lúdula, porque en esa lúdula coincide la falta del sujeto y la falta del otro. Eso sería la separación para mí, en ese agujero. Eso sería la separación, porque para mí, digamos, ese gráfico de los dos toros inmisionados es la relación del sujeto al otro. Sí. Eso está en el seminario 11 del concepto de alineación y separación. No sé si es exactamente con ese dibujo, pero... Sí. Lo que pasa que el concepto de separación y alineación es que están todo el tiempo conviviendo. No hay forma de evitarlo. No, porque hasta te diría, hay una cierta alienación del sujeto al deseo, a su deseo, y al mismo tiempo una separación, todo el tiempo. Por eso. No sé si hay forma de evitarlo. Cuando me dice alguien que, ese sí que está tomado por su deseo, ¿no?
El tema es acercarse lo más posible, hacer lo menos opaco posible. Claro, pero uno siempre demanda. Pero no creo que esto deje de existir alguna vez. No, por eso. Porque satisfacción total, por eso frustración digo que no hay, no existe. Que no me parece que el modelo admita que se abra. Claro. En todo caso podrá engarzarse otro y otro así, digamos. Eso está todo el tiempo. Otros toros, hay muchos todo el toros tiempo como un collar. Claro. Un collar de toros. De sí mismo, claro. Yo no creo que haya ni un deseo a dónde llegar, ni un deseo, ni la evitación de la frustración. No creo que exista eso. Eso sería abrir. ¿Sería? Abrir los collares, abrir algún collar. Claro. Lo pienso así, no sé. La verdad, no lo puedo, o sea, lo estoy pensando. No, yo. Porque abrir un collar ya prácticamente estamos en otro modelo. Exacto. En el campo del individuo. Sí. Donde, bueno, cada uno desliza para digamos, esa ilusión, me parece a mí, ¿no? Porque, digo... Acá del otro uno no se puede desprender. No. No hay forma de correrse de esto. No, en este modelo, ¿eh? No, y el individualismo tampoco. Bueno, está bien. Claro que no. Sujeto humano, quiero decir. No, bueno, pero acá está planteado, desarrollado, explicado. No, estamos hablando, claro, de un sujeto en particular. Claro, de este sujeto, en este modelo. Sí. Y en el modelo de Alfredo, porque lo que dice Alfredo es que justamente lo que dice Miller es que sí, que el gozo propio, ¿no? Que el goce, que el... justamente acá, bueno, el otro siempre está. El otro siempre está. Sí, ahí está. El gozo del otro, el discurso del otro. Claro, en este modelo siempre tiene eso así. Está el otro. ¿No? Ricardo, ¿qué pensás? Sí, me gustaría ahora que decís lo de Miller, ¿cómo estaría? Bueno, ellos lo representarían por la cuerda de lo real. Sí, el goce propio, el tema de la carne, el gozo del cuerpo, todo ese otro modelo, ¿no? Sí. El otro no está tan, o sea, si bien está, acá está como muy presente. No lo soportan tanto en una topología más allá de un Borromeo. Sí. No es que... No, pero la figura del toro, y después estuve leyendo lo de la botella de Klein, es espectacular, es mucho más, porque es como un toro interpenetrado adentro que no hay forma de salir. Este por lo menos tiene un aire, el otro me asfixia la botella de Klein, es como asfixiante. Entra, después de las muestras. Claro, además, en este caso, por lo menos es lo que y es esto que estamos viendo, el toro es una figura topológica que puede, que la podemos meter en un espacio 3D, o sea, sí. La botella de Klein no la puedes hablar. No existe en el espacio 3D. No. A mí no me preguntes cómo es eso, pues yo tampoco lo entiendo. Pero yo creo que en algún momento vi. En algún momento se te cae la ficha. Sí, la vi. Ay. Gómez Cabrera ayer justamente subió uno que le regalaron. Sí. ¿Sí? En Facebook, una botella de Klein. Sí, una botella de Klein. Sí. Bueno. Dice, si queremos exponer la estructura completa, se trata al menos de 2 anillos, anillo de un collar que se anuda a otro anillo de un collar. ¿Sí? Lo que entorna al objeto A en un toro se corresponde con la vuelta de la demanda del toro complementario. Esto es el seminario 9. Todo seminario 9. Clase 22-23. Bien. Bien. Dice, lo que marca o sella al objeto del deseo de cada uno, objeto A de cada uno de nosotros, es la demanda del otro y no el deseo del otro, ¿no? La demanda de uno está vinculada con el deseo del otro y el deseo del otro está vinculado con mi demanda, ¿sí? Ese es ese juego de demanda a deseo, de deseo a demanda, no de deseo a deseo, de demanda a deseo y de deseo a demanda. ¿Estamos? No de deseo a deseo, eso es bien occidental.
Yo deseo, tú deseas, él desea, mi deseo es este, tu deseo es otro. Eso no pasa acá. Es de mi deseo la demanda. Y la demanda el deseo. Y bueno, dice que estos toros están como abrazados, ¿no? Son toros interpenetrados, abrazados. Son abrazos de toros. Entonces somos parte de un eslabón de abrazos de toros. Nosotros somos parte de del collar. Perdón, y ahí habías marcado esos ojitos del... No, esto no. No, pensé que era... Tendría que haber encontrado transparente, pero está bien, no pensé que... fue lo máximo que me inspiré. Había algo que... No está mal. No, está divino. No, ¿sabés qué es? Es lo poco de satisfacción. Es la sangre. Un poquito de No, está bien. Hasta cuando vi en el lugar que hacen las tapas en Cuadernada, ¿vieron la? Claro. ¿Me regalás esto del tacho? Pero está buenísimo. Del tacho lo agarré. Muy bueno. Buenísimo. Le demandaste. Sí, me dijo, ¿qué es esto, querés? Está todo sucio. Pero sí, quiero esto para los toros. No te pueden explicar. ¿A los toros? Claro, entendamos que estamos hablando un idioma bastante particular, ¿no? Nosotros. Quiero decir esto. Lo que marca mucho es qué tipo de objeto somos para el otro. Porque qué objeto de deseo somos para el otro. Es en tanto que otro que el hombre desea. No nos olvidemos que el deseo es el deseo del otro. El deseo es el deseo del otro. Por eso nos enganchamos a la demanda del otro. Porque ¿qué objeto soy para la demanda del otro? ¿Qué objeto de deseo soy para la demanda del otro? Pensemos en esta frase. Me está pidiendo que quiere torta de chocolate. ¿Esa es la demanda? No tengo torta de chocolate, pero yo ¿qué objeto de deseo soy para ese que me está demandando? Eso es el deseo y la demanda. Claro. ¿Qué me quiere? Es la de la pregunta de qué voy, del grafo. ¿Qué me quiere el otro? Es esa pregunta. La de la demanda. La de la demanda. No, en realidad es la del deseo. Es la del deseo. ¿Qué me quiere? Es la del deseo. Pero que se aparece en una demanda. Claro. Como Aparece en el demanda del significado. otro, como demanda del otro. Claro, como la demanda del otro. Claro. Sí. El problema del deseo es solamente entendible en relación a la demanda del otro. Es así. Así se entiende este objeto A en este momento. Articulado a la demanda del otro. No hay deseo si no está articulado a la demanda. Porque el deseo es el deseo del otro. Y el otro demanda. Sí, el otro no puede decir su deseo. En todo caso, No puede decir, quiero... demanda. No hay forma porque es un agujero, porque es la nada, porque está acá, porque no hay forma. Entonces está articulado a la demanda. Es lógico, es lógico. ¿Entienden? ¿Entendemos? Es lógica. A la metonimia de la demanda significante. Bueno. No nos olvidemos de esto de que el deseo es el deseo del otro. Ay, no, me falta un montón. Bueno, Tranquila. no, porque quiero... Es muy bueno lo que viene también. Seminario 9. Terminamos. Lo más importante del seminario 9 en relación al deseo. 2 clasecitas. Estos son 2 clasecitas. Nada más. Y faltan más cosas que, bueno, son 2 piquitos de las clasecitas del seminario 9. Seminario 10. Acá vienen muchas definiciones del objeto A. Muchas definiciones del objeto A. Primero empieza a rastrear las pulsiones de Freud, ¿no? Las pulsiones oral, anal, ¿no? Que son pulsiones parciales. Y Lacan va a llamar objeto A con diferentes a las pulsiones parciales de Freud y le va a agregar 2 más, que es la escópica y la voz, como 2 objetos A, 2 objetos pulsionales más, pero se diferencian del objeto pulsional de Freud porque, como vinimos diciendo, no tiene nada que ver con lo material, con lo energético, con el empuje. Acordémonos la definición de pulsión de Freud, no tiene nada que ver con esto, ¿sí? Ni con la biología, ni con lo tridimensional, ni con la energética, ni con lo material, ni con nada. Después de todo lo que vimos ya
estamos en el camino, ¿no? de separarnos de todo este modelo. Ahora voy a hacer al revés. Cito y después explico. Porque cito y después explico. ¿Se acuerdan que en el seminario 6 habíamos hablado de que había un resto? Vamos a retomar la imagen de resto. O sea, en el seminario 10 habla de los diferentes tipos de objeto pulsional. Estas, yo no creo que llegue, pero yo trabajé la voz, que me encantó, pero no creo que lleguemos. Ahora vamos a trabajar la idea de resto. Esta investidura de la imagen especular es un tiempo fundamental de la relación imaginaria. ¿Se acuerdan? IDA, retoma IDA del esquema lambda, del IDA minúscula. Fundamental por el hecho de que tiene un límite que consiste en que en toda la investidura libidinal no pasa por la imagen especular, hay un resto, ¿no? Ahí retoma esta idea de resto desde la imagen especular, porque el resto está visto desde diferentes lugares. Es cuando el nene hace esto y la mira a la mamá. Cuando da esto es el resto. Ahí hay un resto. Ahí, ¿qué vio? No sé, cuando miro No es imagen, pero Pero vieron cuando él dice que se ve como una imagen unificada. Sí, claro. sí. Pero el resto es que eso no alcanzó. No Ahí alcanzó, quedó un tiene resto. que- Tiene que mirar No, el otro, el claro. otro. Tiene- ¿Qué mira el otro? necesita El otro. convalidarlo Con el otro. Ahí hay un resto de esa Claro. imagen. Ah. Ahí queda un resto de la imagen. Ujú. Ah. Eso es Que el no primer es concepto de secularizable, resto. esa Claro. parte que no es Esa parte que queda en el vacío, ¿qué es? Ujú. Como hacemos todos. Ujú. El otro nos mira, ¿no? Que ahí también está el objeto escópico, Ujú. que ahí también Exacto. funciona como resto. Esa parte, ¿dónde está? No es mi mirada, es la del otro. ¿Sí? Entonces, la constitución de la minúscula, que es ese resto, ese residuo, ese objeto cuyo estatus escapa al estatus del objeto derivado de la imagen especular. Ujú. Cita, son todas citas, seminario 10. Clase 28 del 11 del 62, si quieren. Reduzco la frase. La ambigüedad consiste en la manera en que no podemos más que imaginar este objeto en el registro especular, ¿no? Ahí, lo ubica ahí, en el registro especular, es eso que quedó, ¿no? Del otro, aparece como resto esa parte, ese objeto, ¿no? Bueno, otra cita. Cuanto más el hombre se aproxima, envuelve, acaricia lo que cree ser el objeto de su deseo, más es alejado de él, desviado, porque justamente todo lo que hace por esa vía para acercarse al objeto da siempre más cuerpo a lo que en el objeto de ese deseo representa la imagen especular. O sea, nosotros creemos que el objeto se ve, que el objeto del deseo, que el objeto se ve en algún lugar. No hay forma. Cada vez que nos intentamos acercar, da como especular, como que nos estamos acercando a ese objeto. Nunca lo logramos, nunca lo lograremos. ¿Entienden? Bueno, es como la ilusión del espejo. También. Claro. Claro, sí, por eso lo pone acá en el espejo. Claro. Parece que lo tocas y... Siempre más cuerpo a lo que el objeto de ese deseo representa la imagen especular, como que intenta acercarse y nunca lo se sí, encuentra. Pasar el espejo. Claro. Nunca se agarra. Bueno. Este objeto A que está ubicado en la dialéctica especular, que es esto que dije antes, y que nunca se encuentra y nunca se ve y que tiene que ver con el otro, lo sitúa también, bueno, ahí lo sitúa como un resto, ¿no? Y dice, existe algo que no se puede representar, que no hay forma de simbolizarlo, por eso no es simbólico, ¿no? Entonces, otro detallecito. Este objeto, siempre objeto de deseo, fue tomado como el objeto que está delante, vulgarmente, ¿no? Lo que está delante. Bueno, para diferenciarse de eso que está delante, él dice, no, es causa, está atrás. ¿No se pareció? Me empuja. No es la zanahoria. Qué lindo que sos.
No está adelante. No es eso, es opaco, no es representativo, no es simbólico, no está, es un vacío, es una nada, y no está adelante, y no está. No, pues sería señuelo. Bueno, claro. Sí, sí. Entonces dice que Es causa eficiente. es causa. No pasa, en vez de causa final, causa eficiente. Causa eficiente, es causa, el objeto causa de deseo, el objeto causa, está atrás. Mientras que en el seminario 9 el objeto no estaba definido como adelante, pero no estaba definido como causa. La vuelta que le da en el seminario 10 es que dice es causa. ¿Sí? Esa es la vuelta que le sigue dando al objeto A. Ven cómo se va transformando. Objeto pulsional, objeto de deseo, objeto causa de deseo, resto de la imagen especular. También va a decir que es resto de la división subjetiva del sujeto, ¿no? Cae como resto. Esta es la fórmula que Alfredo dice, por ejemplo, si uno tendría que decir ¿qué de 13 hay en 2? ¿O cuánto? ¿Vieron una división? ¿Qué de 15 hay en 3? ¿O ¿qué de 18 hay en 3? 6. Bueno, lo que cae como resto, a ver, acá está yo no sé si la voy a encontrar, pero la tiene la imagen de la resta, de la división subjetiva, la tiene la imagen de la cuando no es exacta queda un resto, entonces queda así, del lado del otro y el sujeto. Del lado del sujeto está el otro barrado, pero del lado del otro queda el sujeto barrado y el A que queda como resto, como una resta de la división. Entonces, esta es la fórmula del fantasma también. ¿Sí? Sujeto barrado Losange A. Sí. Este A queda como un resto de la división subjetiva. Como la pregunta sería, ¿qué del sujeto hay en el otro? ¿Qué del sujeto hay en el otro? Un resto. Sí. Que también es particular. Que también es particular. La constitución subjetiva, exacto, porque cada A es. Porque en el otro hay un resto mío, del otro. Hay un resto del otro. ¿Sí? No es fácil entender esto. Sí. Marta se queda. Sí. Por eso se arma el fantasma. Porque ¿cómo llego al otro? ¿Cómo me acerco al otro? ¿Cómo sé lo que el otro desea? ¿Hay un resto del otro como falta? Hay un resto del otro. El objeto A queda como resto. El objeto A queda como resto, sí, en la división subjetiva. Y va a quedar como objeto del fantasma. Como que falta, sí, por la división subjetiva, como que se extrae. Después tiene que ver con la extracción del objeto A, que al final lo vamos a ver. Se extrae del otro, como falta en el otro. Sí, eso sí. Eso. Sí. Por eso queda el objeto A como falta, como resto. Entiendo. Sí. Porque falta. ¿Sí? Sí, me parece que sí. ¿Quieren seguir pensándolo un poquito? ¿Querés explicarlo como lo entendés? ¿O como que alguno lo entiende para aportar más o no? Por pensar como resto, como falta, porque dijiste algo así como... Lo que resta de la operación. Claro, como que siempre está el resto. Porque el sujeto como sujeto no dividido es mítico. Claro. Y el otro como otro también. Pero entonces en la constitución de cada quien, porque cada cual con el otro que le toca. El A y el otro con su falta, ahí queda el resto. Ahí, eso es. Sí. Los dos con falta queda un resto. Está la falta en el otro que y la falta en el sujeto. Para el caso particular, y el objeto fantasmático tampoco es cualquiera para el caso particular, es el particular de cada quien. El resto del objeto A queda por la división por el sujeto dividido. Eso es. Entonces acá ahí en el 10 parte de una suposición de que hay un sujeto mítico que no está dividido y un otro que no tiene falta. Claro, exactamente. Para mostrar que que el fantasma es precisamente parte de un sujeto, la división subjetiva parte de un sujeto completo y un otro completo, ¿ves? Parte de una A sin barrar y un sujeto sin barrar. Cuando aparece el otro dividido y el sujeto dividido cae, hay un objeto A que queda como resto por la falta. Eso es. Por la falta hay un objeto A que queda como resto de esa división. Lo que pasa es que la idea de resto
porque esa es la idea de la operación. Pero no, pero aparte evoca como un algo, en realidad, ¿no? Algo que no está incluido en la simbolización, algo que no se puede incluir en la simbolización, que no se puede decir, que no se puede agarrar, que no se puede ponerle un significante, que no puede, se puede todo, y ahora voy a decir toda la lista de lo que no se puede, pero está. Y claro, ese objeto A es el vacío, la nada, o el vacío para Dasdin, o el punto de fuga, o el papel moneda, o el cero, eso que opera sin ser, eso sin es. Claro. Porque no es ni tridimensional ni sustancial. De todos modos se trabaja, digamos, opera, opera y además en la interpretación del deseo del objeto, en el sentido del objeto del fantasma, en un análisis está totalmente, digamos, el A en el fantasma uno se ubica, se puede ubicar como y apellido, por decirlo así, no es que, porque si no también aparece como el inefable. No, pero en el fantasma, cuando uno observa el fantasma, por ejemplo, se pone a pensar en el fantasma, claro, el A queda como objeto o como sujeto. ¿Cómo quedas en el fantasma? Frente al fantasma del otro, ¿no? O el otro, ¿cómo queda frente a vos en el fantasma? ¿Como sujeto o como objeto? Claro, cuando trabajás, que digamos, así se piensa el fantasma. De la posición fantasmática, obviamente, que ahí hay una posición correlativa a un sujeto, a un objeto, digamos, que no es, pero que está operando como si fuera, y ese sí hay que nominarlo, hay que nombrarlo, hay que interpretarlo. Porque, digamos, en relación al lugar, ¿no? Al lugar que ocupa, claro. No, yo sí soy una mierda. Al lugar, a la función, al lugar y a la función. A la función. Eso es. En ese sentido, también lo de ¿qué lugar en el fantasma del otro? ¿O qué lugar ocupa el otro en mi fantasma? Esa cosa espuria, ¿no? Digamos, como, pero tiene, claro, digamos, tiene esa, es interpretable. Sí, es para conmover eso. Exactamente. Es para el ¿no? Sí. Exactamente. Sí. Entonces, no está incluido en la simbolización. En algún lugar leí que es un real residual como resto. Yo en Lacan no lo encontré mucho eso, pero bueno. Bien. Y está detrás. También en el seminario 11 hay una referencia al objeto A cuando se habla de la pulsión y que le da vuelta al A, ¿no? Cuando se entorna el objeto A que queda claro, a la letra A, ¿no? Como el que voy de la pregunta de Grafo, en la pulsión, en la explicación de la pulsión del seminario 11 también se entorna el A, pero bueno, para hoy no. Pero necesito terminar esto porque ahora falta todavía un poquito. Nos vamos a ir a es lo último esto, al seminario 20, y necesito en el seminario 20 leer toda la cita, porque la cita es una cita espectacular, que la voy a leer toda porque hay mucho para pensar sobre esta cita enorme, pero que está en la página 152 y 153 del seminario 20 de la clase. Están en esas páginas de PAI 2, que creo que se llama Redondeles de Cuerda, creo. Sí. Bueno. Empiezo la cita y la voy a ir desgranando parte por parte. Seminario de la cita 20, seminario 20. ¿Por qué hice intervenir? Estamos en el seminario 20, 72, 73, se muere el 81, nos acordamos, y después hay otra cita al final en la tercera, en la conferencia de tercera de Roma, que también da otro toque, en el 74. ¿Por qué hice intervenir otrora el nudo Borromeo? Acá estamos ya, no, con el nudo Borromeo, nos vamos a la del nudo Borromeo, nos vamos a la que está también el nudo Borromeo, o sea, vamos a otra formulación topológica, del toro al nudo. Era para introducir la fórmula. Acá nos relajamos, hacemos y nos relajamos. Sí, nos relajamos, vamos a entender. Bueno, algo sí. No, vamos a entender. Yo ya me río porque... Yo siempre parto uno entiende mal, algo entiende. Claro. Y cuando entendés mal, eso te permite después, por oposición, decir, acá me equivoqué y es así. O porque yo estuve así muchos días con esto, pero... No, o porque cuando escuchás a alguien que lo tiene mejor formulado o lo lees,
no, entendí todo. Pero entonces te permite, ¿viste? Darte cuenta de... Un punto de partida. Está bueno, sí. Era flojo, pero es un punto de partida. Era para introducir la fórmula. Te pido que, rechazar que, así es la cita, textual, lo que te ofrezco. ¿Por qué? Porque no es eso. Eso, ¿saben qué es? Es el objeto A. El título de la clase es no es eso. Vuelvo a repetir. Era para traducir la fórmula te pido que, rechazar que, lo que te ofrezco. Rechazar lo que te ofrezco, saquemos las preguntas. ¿Por qué? Porque no es eso. Eso, ¿saben qué es el objeto A. No es eso. El objeto A no es ningún ser. El objeto A es lo que supone de vacío una demanda. Ahora sí. ¿Se acuerdan el vacío de la articulación de la demanda? ¿Entendemos? Yes. La cual solo situada mediante la metonimia. Esto es, la pura continuidad asegurada de comienzo a fin de la frase. Permite imaginar lo que puede ser de un deseo del que ningún ser es soporte. Ningún deseo soporta a ningún ser. El objeto A no es ningún ser. No hay ningún ser que soporte. No hay un ser. Tampoco un ser del deseo. No hay un ser del deseo. Un deseo sin otra sustancia que la que se asegura con los propios nudos. O sea, es a través de los nudos que se puede ubicar, ver, hablar del deseo. Al enunciar esta frase, te pido rechazar lo que te ofrezco. No pude motivarla más que con ese no es eso que retomé la última vez. Acá hay un comentario, porque William Fe estuvo con Lacan, estuvo en este seminario. Entonces, él dice que era una reunión, no me acuerdo si era un seminario, una parte de una reunión, que no estaba Jacobson. Entonces, dice que esto se lo hablaba a Jacobson, se lo contestaba a Jacobson, esto. No es eso lo que te ofrezco. A Jacobson le decía. Pero en francés, la traducción de francés que me gustó más de esta parte, que ahora voy a leer, se las voy a leer de nuevo. Dice, no pude motivarla más que con ese no es eso que retomé la última vez. No es eso quiere decir que en el deseo de toda demanda solo hay solicitud del objeto A, porque no hay forma de acceder al deseo de la demanda. Hay objeto A, que es el objeto del deseo, pero al que no se puede acceder. Y la traducción en español de esta es una traducción. Otra traducción es, o yo te demando rehusarme lo que te ofrezco, porque no es eso. Él, por eso, él se le decía a Jacobson, pero pensemos que esto es lo que nos pasa todo el tiempo. Yo te demando rehusarme lo que te ofrezco porque no es eso. Lo que yo te estoy pidiendo no es eso. Te demando que rehuses lo que te pido porque no es eso. ¿Entendemos? No es eso. Sí. Está buenísimo. Yo te demando rehusarme lo que te ofrezco porque no es eso. Ce n'est pas ça. Eso es en francés. Y esa es la traducción. No es eso. Eso que vos crees, deseás o esperás, no es eso lo que yo te voy a dar, ni lo que yo te estoy pidiendo. Eso que vos crees que yo te estoy pidiendo, no es lo que yo te estoy pidiendo. Eso no es eso. Esa es una buena definición del objeto A. Por eso le pusiste el título. Claro, por eso puse, y aparte puse no con mayúscula, y eso, porque eso no es material, sustancial, porque eso, no es eso y no es eso. No es eso material, no es eso lo que te estoy diciendo, y tampoco es material porque no es eso. No es eso, hablando de la ontología. Claro. No es ni un ser. No es ni un ser, ni es eso. No sé cómo explicarlo ya. ¿Cómo decirlo? Pero bueno. Porque es complicado, sí. Pero vamos por acá. Sí, Vamos. No se sabe dónde, pero... No. Es eso lo que hablamos antes de la calma, ¿no? Claro. Eso que está demando es qué sé yo qué. Exactamente. Eso que tenía Sócrates y cómo definir. Eso. ¿Qué muestra el que toca la guitarra al padre? ¿Que sabe tocar la guitarra? No. No sabe, no le muestra que está tocando la guitarra, o sea, no le muestra que sabe el acorde. ¿Qué le está mostrando? Sí. Bueno.
resumo un poquito. Una relación irreductible al otro, ¿no? Las relaciones son la cadena. El sujeto no importa, habla de los 4, el objeto causa deseo que diversifica en 4: objeto de la succión, objeto de la expresión, la mirada y la voz, ¿no? Lo discrimino en 4. Estos objetos, como objetos pulsionales, son reclamados como sustitutos del otro y convertidos en causa de deseo. Porque los objetos pulsionales tienen que ver con el otro. Vieron que la pulsión oral es demanda al otro y la pulsión anal es demanda del otro. Entonces siempre es con el otro. Son sustitutos del otro, estas pulsiones. Los objetos pulsionales son sustitutos del otro y convertidos en causa del deseo. Tenemos como estas frases para abrochar todo lo que vimos. Sí, todo. Es una frase que había que leerla. Sí, sí. Porque es resumen de todo lo que fuimos viendo. Entonces, pareciera que el sujeto se representa a los objetos inanimados. Ahora viene otra, Pareciera que el sujeto se representa a los objetos inanimados en función del hecho de que no hay relación sexual. Solo los cuerpos que hablan, he dicho, tienen una idea del mundo como tal. El mundo del ser pleno de saber, no es más que un sueño del cuerpo en tanto que habla, porque no hay sujeto cognoscente. Hay sujetos que se dan correlatos en el objeto A. ¿Sí? Porque si hay objeto, ese sujeto no es el sujeto cognoscente. Eso está hablando, lo que dijimos antes. Por lo tanto, no hay relación sexual. Y después lo voy a explicar de nuevo, porque yo ya lo expliqué en la otra clase. Pero, ¿entienden? Por lo tanto, no hay relación sexual, porque no hay sujeto-objeto. No hay sujeto ni objeto. No hay relación sexual. La reciprocidad, salteo, la reciprocidad entre sujeto y objeto A es total. La reciprocidad entre sujeto y el objeto A es total. La reciprocidad entre este sujeto y este sujeto, no entre los otros, entre estos. Para todo ser que habla, la causa de su deseo es estrictamente equivalente en lo que refiere a su estructura, a su doblez, por así decir, a lo que llamé su división de sujeto. Es lo que vimos antes, o sea, la demanda y el deseo, el sujeto dividido, tiene que ver con el otro. No es un sujeto. Está dividido, el sujeto está dividido. La causa del deseo es equivalente en lo que se refiere a su estructura, a su doblez. Esto es a lo que llamé su división de sujeto. Así se explica que durante tanto tiempo el sujeto haya podido creer que el mundo sabía tanto como él. Salteo. Funcionar como espejo es en verdad lo que permitió ese escalonamiento de los seres que suponía un ser, llamado ser supremo, el bien de todos. Lo cual también es equivalente a esto, que el objeto A, como su nombre indica, puede ser dicho asexuado. Es otra forma de nombrar el objeto A, asexuado. Porque como no hay relación sexual, el objeto A es asexuado, por lo tanto. El otro solo se presenta para el sujeto en forma asexuada. Todo cuanto ha sido soporte sustituto del otro, en forma de objeto de deseo, es asexuado. O sea, que si el objeto, las pulsiones que son objetos A son sustituto del otro, se presentan de forma asexuada. Nunca va a haber un encuentro. Nunca va a haber un encuentro. Nunca va a haber un encuentro con el otro. Va a ser asexuado. El objeto es asexuado y el otro es asexuado. ¿Sí? No hay relación sexual. Entonces dice, les aclara esto el interés que hay a partir del redondel de cuerda, porque esta clase se llama redondeles de cuerda. Dicho redondel es la representación más... Bueno, este redondel encierra un agujero. Es que es donde está el objeto A. ¿Vieron los tres? Sí. El objeto A está en el medio. Representa el agujero de estos redondeles, de los tres registros. Y esto va a decir en la conferencia de Roma... La tercera, que es ectópico, que no pertenece a ninguna cuerda, a ningún redondel, que no tiene, que es un lugar ectópico, que está fuera. ¿Sí? Y otra denominación más del objeto A, otra cosa que también dice en el seminario 20, pero en la página 39, más adelante, que dice, acá terminamos con esta. ¿Sí? Acá da un montón de, aparte de resumir, da nuevas cosas de lo que es el objeto A, le sigue dando como
vueltas al objeto A y dice, para permitir explicar las funciones de este discurso, está hablando de los discursos, ¿ah? Cierto número de letras. Primero la A, que llama objeto, pero que después de todo no es más que una letra. Otra característica del objeto A, es una letra. Lo que implica la letra en este discurso, digamos, discurso psicoanalítico, ¿sí? Luego la A, bueno, no importa. Sí. Y después dice, como lugar, la A no se sostiene, dice, hay más que como un agujero, una pérdida. El objeto A viene a funcionar respecto de esa pérdida. Y esto es algo del todo esencial a la función del lenguaje, ¿no? En el S1 la A funciona como una pérdida. Sí, sí. Bueno, y después otra cosa que agrega Alfredo es que el lugar del otro es un lugar bidimensional, que no tiene que ver con la tridimensionalidad ni con la espacialidad del cuerpo. Bien. Ahora no vamos a ver la voz porque no tenemos tiempo, quedará para otra, pero lo que yo quiero decir, esto que queda como resumen de todo lo que es el objeto A, que yo fui rastreando a lo largo de mi recorrido, es que yo hice una lista de lo que es y de lo que no es, ¿sí? ¿Qué es y qué no es? Por eso no es eso, también. Entonces, no es una imagen especular, no es simbólico, no se cuenta, no es imaginario, no tiene par, no tiene sentido, no tiene consistencia, no tiene volumen, no es tridimensional, no está en el cuerpo, no es estable, no tiene estabilidad, no está, no hay, no es. Hablar de la antiontología. ¿Qué es? ¿Qué es esa? Es parcial, es pulsional, dividido en 4 clases de objeto. Es una nada, es un resto que cae, es un agujero, se sustrae, es ectópico en el nudo, es evanescente, igual que el sujeto, acontece en el lugar del otro, es anónimo, es asexual, es una letra y es acósmico, que lo habíamos visto. Y con esto Está buenísimo. terminamos la clase de hoy, que Sí. bueno. Muy bien.